Muy buenas, voy a voy a repetir la clase que hicimos el otro día del tema 3, estándares de imágenes médicas, porque bueno, parece ser que ha habido problemas con el vídeo de la grabación online, así que en este vídeo pues lo voy a repetir. Bien, vamos a ver en este tema, como os digo, varios estándares de imágenes de codificación de compresión de imágenes médicas. Concretamente veremos dos grandes grupos, el JPG-LS y el JPEG, y dentro del JPEG veremos la versión JPEG Baseline y la versión JPEG Lossless. Bien, entrando con JPG-LS, es un estándar que está soportado en DICOM en determinados perfiles. Perfiles serían como, digamos, la selección que vosotros haríais en el driver correspondiente de vuestro sistema operativo donde se ejecutara la compresión o la descompresión, y ese driver os dejaría seleccionar distintas opciones, y esas opciones se agrupan en estos dos perfiles, lo que sería un perfil lossless y un perfil near lossless, que es como se llaman, y veremos a continuación en este estándar. En dos versiones, monocromo y color, dentro de color en espacio de colores RGB o YBR, y con profundidades de bit entre 2 bits por muestra y 16 bits por muestra. En esta tabla de aquí abajo, como hemos visto en lecciones anteriores, pues se ponen los distintos perfiles con sus características de interpretación fotométrica de cada de las imágenes, el número de muestras por píxel, el número de bits que se reservan para cada muestra y el número de bits con el que realmente al final se almacena cada muestra. Bien, la arquitectura JPGLS proviene de un estándar de la Organización ISO Internacional de Estandarización y está basado en un algoritmo que existía previamente, que se llamaba el algoritmo LOCO, que es el acrónimo de Low Complexity Lossless Compression, que inventó Hewlett Packard. Es un códec que no tiene pérdidas, sin pérdida, y está basado en la predicción de píxel que vimos en el tema anterior, y se permite que haya una codificación con unas pérdidas controladas. Es posible tener pérdidas controladas que se llaman near lossless. En este modo de pérdidas controladas lo que se hace es que se establece un valor máximo del error que puede incurrir un píxel, y es el único estándar que permite una cosa así. Aquí tenéis un diagrama de bloques del funcionamiento del JPLS. Se parte de un determinado valor de un píxel, se hace un análisis de gradiente, y entonces ese análisis de gradiente me hace que el sistema funcione en lo que se llama el modo regular o el modo run. En el modo run lo que se hace es simplemente una codificación run length de los píxeles, sacando el bit stream codificado, y en el modo regular, cuando funciona en modo regular, lo que hay es un predictor de píxel y luego los residuos de ese predictor se codifican con un codificador entrópico, que en este caso es del tipo column rise, que veremos más adelante. Bien, vamos a ir viendo cada uno de estos bloques. Como os digo, hay dos modos de codificación en JPGLS, el modo run y el modo regular. El modo run se selecciona cuando se cumple una determinada condición en torno a los píxeles vecinos al actual, y concretamente es que la diferencia entre el píxel D y el píxel B, entre el píxel B y el C, y entre el C y el A sean cero. Y eso se da típicamente cuando hay patrones repetidos de píxel. Y bueno, pues si se produce esa condición, hay esos patrones repetidos y se funciona en modo run. En caso contrario, se pasa al modo regular de funcionamiento. En el modo regular de funcionamiento lo que hay es una predicción basada en píxel, y se utilizan tres predictores en función de que se den unas condiciones u otras de los píxeles vecinos. Si el píxel C es mayor que el máximo de A y B, se utiliza un predictor que consiste en el mínimo de A o de B. Si por el contrario C es menor que el mínimo de A y B, el predictor es el máximo de A y B. Y en caso contrario, si no se produce eso, el predictor es simplemente A más B menos C.
y después se produce, después de la predicción, lo que se hace es que se codifica el residuo con una codificación Golomb-Rice. ¿Qué es la codificación o qué es un código Golomb-Rice? Bueno, en primer lugar, un código más general que el Golomb-Rice es el Golomb a secas, y son códigos que están optimizados cuando la distribución de probabilidades de mis mensajes sigue una probabilidad geométrica, una distribución geométrica como la que veis aquí. En cuyo caso lo que se hace es se calcula el parámetro m del código para que sea óptimo y se calcula con esta fórmula de aquí, que no entraré en ello. El caso es que al final lo que obtengo es un código G mayúscula de Golomb sub n, que es ese valor que depende de la distribución de probabilidades. ¿Cómo se realiza la codificación de un símbolo n? Pues por ejemplo, pues n, pues quiero codificar, por ejemplo, el número 14, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer es hacer la división, el cociente entero entre n, el símbolo que yo quiero codificar, y el valor de m que he calculado en esta etapa de aquí. Y, por ejemplo, si el símbolo es 14 y el m es 3, pues lo que hago es divido 14 entre 3 y el cociente es 4. Bueno, pues lo que hago para codificarlo es pongo tantos ceros como ese cociente, que en este caso es 4, pues pongo 4 ceros y lo acabo en un 1. Ese es el primer paso. En un segundo paso lo que vuelvo a hacer es la división entre n y m, pero ahora ya no me fijo en el cociente, sino en el resto. El resto entre 14 dividido entre 3, el resto es 2. Y lo que hago es represento en número binario el 2, que en este caso sería 1 y 0. Y ya he acabado. Lo único que tengo que hacer es concatenar el string anterior con el string nuevo que he sacado. Entonces concatenaría ambos valores y esa palabra binaria es la palabra binaria codificada en Golomb con m igual a 3 del número 14. Bien. Pero el estándar no utiliza Golomb, sino Golomb-Rice. Y Golomb-Rice simplemente es que cuando el valor este m que yo he calculado no es cualquier valor, sino que es de la forma 2 elevado a k, es un múltiplo de k, entonces ese código Golomb es de un tipo particular, que es el Golomb-Rice, que es el que se utiliza, los Golomb-Rice, en la codificación JPEG-LS. Pero la codificación por lo demás es exactamente igual que la que hemos visto ahora. Bien, esto acaba, digamos, con la descripción del JPEG-LS, que no tiene mayor dificultad. Vamos ahora con la siguiente, que sería el JPEG. Y dentro del JPEG vamos a ver su base, su baseline y el lossless. Un poquito de recordatorio, ¿qué es esto de JPEG? JPEG, acordaros que es el acrónimo de Joint Photographic Experts Group. Y es pues un grupo de gente, de expertos, que desarrollan estándares para imágenes. El estándar JPEG ha sido definido ya hace bastantes años y después de todos estos años sigue siendo el estándar más utilizado a nivel mundial, puesto que se utiliza pues, en páginas web y en redes sociales, por ejemplo. Hay estándares que son superiores a los que vamos a ver ahora, como por ejemplo el JPEG 2000 o el JPEG XLR, pero no han tenido tanto éxito como los que vamos a ver porque, aunque son mejores o tienen mejores prestaciones, son muy complejos y el utilizarlos requiere un alto coste computacional. El JPEG ha ido mejorando, cubriendo cada vez un espectro más amplio de posibilidades y bueno, pues puede funcionar en modo lossless o en modo con pérdidas, tiene perfiles baseline y extended. El extended pues normalmente es un perfil con más bits por muestra que es el modo baseline. Permite modo de codificación secuencial o modo progresivo y jerárquico, aunque en Deacon se utiliza solamente el modo secuencial que codificamos bloque a bloque la imagen, como veremos a continuación. La profundidad habitual es de 8 bits por píxeles, aunque puedo llegar incluso hasta 16. Es un estándar agnóstico del espacio de color, aunque como ya hemos visto en temas anteriores, lo más eficiente siempre es utilizar el espacio YCBCR perceptual.
Es agnóstico al tipo de submuestreo de la croma, puedo manejar cualquiera, aunque el más habitual es el 422, y puedo manejar resoluciones hasta 2 a la 16 por 2 a la 16, o sea, resoluciones enormes. Los perfiles de JPEG que se utilizan en DICOM, normalmente es el perfil Lossy, en su variante monocromo con 8 o 12 bits por píxel, que sería el baseline o el extended, y luego un perfil también Lossy con color, donde solamente se admite el perfil en la interpretación fotométrica YBR Full 422. Aún a pesar de que el estándar por sí puede soportar otros espacios de color y otros submuestreos. Aquí tenéis abajo la tabla de las distintas configuraciones que se permiten en DICOM. Bien, ¿cómo es esta arquitectura? Vamos a ver primeramente la JPEG baseline secuencial. ¿Cuál es la arquitectura? Pues aquí tenéis un diagrama de bloques, se utiliza una transformada discreta en coseno bidimensional, donde el tamaño en el que yo particiono la imagen es en tamaños de 8×8. Después de ese particionado, como veréis aquí hay una etapa de predicción. Luego hay una cuantificación con unas matrices de codificación y una selección de un parámetro por parte del usuario, un factor de escalado. Luego tengo un recorrido en zigzag de esos coeficientes cuantificados y por último lo que hago es una codificación separada del primer coeficiente, que es el coeficiente de componente continua, el coeficiente que corresponde a unas frecuencias horizontales y verticales de 0, y el resto de la codificación de los siguientes códigos con otra tabla Huffman distinta. Bien, vamos a ir en cada uno de estos bloques poco a poco. En primer lugar, se realiza, como os comentaba, un particionado y se habla de un primer concepto de lo que es la Minimum Coded Unit. La MCU en JPEG son bloques de 8×8 y se toman distintos bloques de 8×8 para constituir esta MCU. Si la imagen es una imagen 4×4×4 en su muestreo, pues directamente cada componente Y, CB y CR toma un bloque de 8×8. Lo más habitual es tener submuestreos de croma 422, en cuyo caso lo que tomaría es para el espacio Luma o el plano de Luma tomaría 4 bloques de 8×8, como la MCU, y para la CB y CR tomaría un bloque de 8×8 en cada caso, para efectuar el siguiente paso, que sería pues la predicción y la transformada 2D, etc. El orden de escaneado siempre es de izquierda a derecha y de arriba a abajo a la hora de recorrer esos bloques. Bien, una vez que tengo ese particionado, lo que hago es esta operación. Y esta operación, como podéis ver, no es ni más ni menos que un cálculo de un residuo. Resto cada uno de los valores de esos bloques por un valor fijo, un número fijo, que es 2 elevado a b-1, donde b es la profundidad de píxeles. De forma que lo que obtengo a continuación de esa resta son unos residuos donde la imagen ya no tiene valores positivos, sino que tiene valores negativos y positivos. Es una imagen bipolar entre más menos 2 elevado a b-1. De forma que, por ejemplo, si utilizo 8 bits de profundidad, pues el predictor S 2 elevado a b-1 sería 128, entonces estaría restando del valor de la imagen el número 128. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque después los pasos siguientes son mucho más eficientes si se realizan con esa renormalización de los valores de píxel. Bien, a continuación, como podéis ver aquí, tengo la transformada discreta en coseno con 8 puntos, que se hace de una forma muy eficiente con algoritmos de FFT que ya existen, de forma que algo que inicialmente llevaría 4096 multiplicaciones y acumulaciones a tan solo 96 multiplicaciones y 466 sumas, lo cual, pues como veis, es una mejora de eficiencia pues muy elevada. Y después lo que tengo es la cuantificación. Lo veis aquí, tengo una cuantificación donde, como ya vimos en el tema anterior, se utilizan unas matrices de cuantificación que son distintas para el plano de Luma y los planos de croma, y un factor de escalado QJPEG que permite variar esa cuantificación entre un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 100.
La operación, como ya vimos en su momento, simplemente lo que hago es que cada coeficiente lo divido entre el valor correspondiente de su matriz de cuantificación y además le aplico ese coeficiente alfa que depende del numerito QJPEG que ha elegido el usuario y que permite controlar el grado de compresión del codificador. Aquí tenéis un ejemplo de las matrices de cuantificación. Para el caso de Luma, esta sería la matriz. Para el caso de los planos de croma, esta sería la matriz. Y como podéis ver, bueno, pues son matrices distintas porque están basadas en experimentos psicovisuales que, basándose en los umbrales de visibilidad de los observadores del sistema de visión humano, pues establece pues estos niveles de cuantificación para poder, bueno, pues comprimir la imagen o dejar solamente la parte de la imagen que contiene mayor energía. A continuación, una vez que tengo los coeficientes comprimidos, como podéis ver por ejemplo en esta imagen, lo que hago es los recorro con un escaneo de tipo zigzag que está definido en el estándar, de forma que voy generando una secuencia de coeficientes donde, por ejemplo, en esta imagen sería el primer coeficiente sería 34, el siguiente sería 0, el siguiente sería 1, 0 y así sucesivamente, que es lo que veis así. Al primer coeficiente lo llamo coeficiente DC y se codificará, como veis aquí, de una forma distinta del resto de los coeficientes, que serían los coeficientes AC. Bueno, pues lo que pretendo al final con esas codificaciones es obtener muchos símbolos repetidos, de forma que la compresión sea muy eficiente. Vamos a ver cómo se hace esa codificación. Vamos primeramente con el primer coeficiente, el coeficiente de C, y lo que hace JPEG, pues como ya sabemos, es explotar las correlaciones. En este caso, la correlación se da entre el coeficiente de DC del frame actual en el que estoy, que lo podemos llamar DCN, este sería el coeficiente del DC del frame actual, y lo que hago es exploto la gran similitud que va a haber, la alta correlación entre este coeficiente y el coeficiente en el frame anterior. Y lo que realmente codifico no es el coeficiente actual, sino la diferencia entre el coeficiente DC actual y en el del frame anterior. Y a eso lo llamo incremento de DC. Y es realmente lo que yo voy a codificar. ¿Cómo lo codifico? Pues se codifica con un par de números que al primero lo llamo categoría y al segundo del par lo llamo amplitud. Categoría, veremos que es un numerito que puedo tener 12 categorías entre 0 a 11 y a cada una de esas categorías le asigno un código Huffman. Se supone no se ha hecho previamente una codificación Huffman y lo que tengo en el estándar son unas tablas en función de esas categorías. Voy a esas tablas y obtengo el código Huffman correspondiente. A veces a este numerito no se llama categoría, sino se le llama también a veces size. Luego veremos cómo se obtiene. Y después tengo el segundo numerito de la categoría del par, categoría amplitud, lo llamo amplitud, y lo que hace es que mapea a un código binario el numerito que he obtenido de la diferencia entre el DC actual y el anterior. ¿Qué ocurre? Que como es una diferencia, esa diferencia puede ser positiva o negativa. Si es positiva, directamente la codifico en binario y ya está. Y si es negativa, lo que hago es codifico en binario y después hago un complemento a 1. ¿Cómo es el complemento a 1? Pues muy sencillito. Por ejemplo, si esa diferencia me da menos 7, lo que hago es codificaría primeramente el numerito como si fuera positivo, que sería codifico con un 7. Un 7 en positivo sería 1, 1, 1. En binario, pero como es menos 7 lo que hago es el complemento a 1 y el complemento a 1 simplemente hay que cambiar los unos por los ceros y los ceros por los unos. Entonces si el 7 lo había codificado como 1, 1, 1, el menos 7, pues hago el complemento a 1 de 1, 1 a 1, que sería 0, 0, 0 y ese es el resultado. Un número positivo como es 2 directamente lo codifico en binario como un 1, 0 y habría acabado. Bien. El estándar, como os digo, define dos tablas de Huffman para el coeficiente de C, una tabla para lo que es la componente de Luna y otra para las componentes croma CBCR. Bien, siguiendo con el ejemplo imaginaros que yo tengo en mi frame actual un coeficiente de C que vale 34. Si el coeficiente de C en el frame anterior era 37, la diferencia será 34 menos 37 será menos 3. Bien, ¿cómo codificamos en categoría amplitud menos 3? Bueno,
Primeramente, categoría. Categoría es el número de bits que necesito para representar ese número -3 en valor absoluto. El número -3 en valor absoluto es el número 3 y en binario, pues el número 3 se codifica con 2 bits. Entonces, 2 bits implica que la categoría es la categoría 2. Bueno, pues yo tengo una tabla como la que veis aquí, donde yo me voy y entrando por la categoría, que es la categoría 2, veo que la palabra código correspondiente es 011. Pues bien, ese category que tengo que poner aquí es 011. Ya tengo el category. Y la amplitud, pues como os he dicho antes, lo que hago simplemente es codificar en binario ese coeficiente. El -3 lo tengo que codificar el +3 en complemento a 1, que es 00, y esto sería lo que pondría en el segundo numerito 00. De forma que concatenando los dos, ese coeficiente delta de C para el frame actual se codificaría como 0110. Bien, así codificamos el código de C, perdón, el coeficiente de C. ¿Cómo se codificarían los ACs? Los siguientes ACs se codifican también con un par run category seguido por un valor de amplitude. ¿Cómo se calculan los run categories? Pues vamos con ello. Run es el número de ceros que aparecen antes del primer coeficiente, que es distinto de 0. Ahora veremos esto cómo se calcula. El category es el número de bits que necesito para representar el valor absoluto del coeficiente distinto de 0 que me aparece. Igual que hemos hecho en el caso del coeficiente de C. Y el par run category lo codifico por medio de una tabla Huffman. Luego estaría la amplitud, y la amplitud pues es simplemente la representación binaria de ese coeficiente AC distinto de 0, y si es en complemento a 1, si fuera negativo, igual que hacíamos con el coeficiente delta C de CN. Vamos a verlo porque esto es más fácil enseñarlo que no contarlo. Estas serían las tablas run category que os decía que se utilizan para sacar las palabras código correspondientes, pero vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que tenemos esta matriz de coeficientes cuantificados correspondientes al plano Luma. Si yo recorro en zigzag, bueno, pues obtengo esta secuencia de números. Ya hemos visto que el numerito 34 del coeficiente de C lo codificábamos como 01100. Vamos a ver cómo codificaríamos ahora el resto de los coeficientes ACs. Bien, pues lo que hago simplemente, como decía anteriormente, es me voy recorriendo los coeficientes, que normalmente serán 0, hasta que encuentro un coeficiente distinto de 0 y entonces me paro. Entonces, si yo empiezo a recorrer el coeficiente AC, tengo este numerito 0, tengo un 1, me paro. Bien, entonces voy a codificar ese 0,1, esos coeficientes, ese primer coeficiente AC0 y ese coeficiente AC, que es 1, de la siguiente forma. Es, en primer lugar, ¿cuántos ceros recorro hasta que me tengo que parar? Pues recorres un 0. Pues si pongo aquí un 1, indicando que recorro o tengo un 0 hasta ese 1. ¿Y qué número me ha hecho parar? Pues me ha hecho parar un numerito que es un 1. Pues por eso pongo el 1 aquí. ¿Cuántos bits necesito para codificar ese número 1? Pues necesitas un 1. Y entonces ese 1 de aquí corresponde a eso, que necesito un bit para codificar ese numerito 1. Bien, a continuación seguimos recorriendo, tenemos un 0, seguimos adelante y me encuentro un -1. Bueno, pues vuelvo a tener que recorro un 0 para encontrarme un 1. El -1 voy a necesitar un bit para codificarlo, por eso pongo un 1 aquí, y tengo que codificar pues un -1. Seguimos. A continuación nos encontramos directamente un 1 sin ningún 0. Bien, bueno, pues significa que no tengo ningún 0, por eso pongo un 0 aquí, porque no hay ningún 0, hasta que me encuentro con el 1. Me encuentro con un 1, que lo tendré que codificar, ¿y con cuántos bits codificar el 1? Pues con un bit. Bien, a continuación seguimos y nos encontramos, fijaros, aquí una secuencia de 6 ceros hasta que tenemos un -1. Bueno, pues lo codifico así. Tengo 6 ceros hasta que me encuentro un -1 que codificaré con un bit. Y finalmente tengo todo ceros hasta que llego al final. Y entonces el todo ceros hasta que llego al final lo codifico con un único símbolo que lo llamo el EOB, que es un símbolo que tiene un run de 0 y una categoría de 0 por convenio. Y por eso pongo, siempre que me encuentro los ceros hasta el final, ese EOB que es 00. Y entonces ahora ya codifico.
La pareja está 1, 1, pues me voy a la tabla de Huffman y me busco cuál es el 1, 1. Y el 1, 1 veo que se codifica con 1, 1, 0. Pues lo codifico esta pareja 1, 1 con 1, 1, 0, 0. Y luego el número 1 en binario lo codifico con 1. Me encuentro otro par 1, 1, lo codifico otra vez con 1, 1, 0, 0. Lo que pasa es que ahora tengo que codificar el menos 1. El menos 1 en complemento a 1 es un 0, que es lo que pongo aquí. A continuación tengo el bloque, el par 0, 1. Me vengo a la tabla, el par 0, 1 tiene una palabra código que es 0, 0. Pues pongo 0, 0 como palabra código. Y ahora codifico en binario el número 1, que es un 1. Seguimos. Pareja 6, 1. Pues me iría aquí a la tabla, aquí no la tengo, continuaría y buscaría la palabra código correspondiente a la pareja 6, 1, que sería esta palabra código que tenemos aquí. Bueno, pues 6, 1 y ahora codifico en binario el menos 1, que sería el 1 codificado con complemento a 1, que sería un 0. Y por último tengo la pareja 0, 0, que si venimos aquí a la tabla, la 0, 0, que corresponde a la pareja E o B, la codificaría con 1, 0, 1, 0. Pues pongo 1, 0, 1, 0. Entonces, fijaros que con tan solo 30 bits, que correspondería a los 5 bits del coeficiente de C y a los 25 bits de estos coeficientes ACs, habríamos codificado 64 píxeles de todo este plano, que si los codificara yo con 8 bits, bueno, pues serían 512 bits. Entonces esos 512 bits los hemos transformado en tan solo 30 bits, en lo cual es un ratio de compresión de 17. Bien, así es como funciona la JPEG Baseline secuencial. Aquí tenéis cuáles serían los modos de funcionamiento del JPEG secuencial en DCOM, soportados por JPEG secuencial en DCOM. Y bueno, pues con eso acabaríamos lo que sería el JPEG Baseline. Vamos a ver el otro JPEG, que sería el JPEG Lossless. Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hace es una predicción de píxel. Píxel que entra a la memoria de píxeles, se calcula el predictor, se resta el píxel del predictor y se obtiene un residuo que a continuación se codifica con unas tablas Huffman, que veremos también que vuelve a ser un par categoría amplitud de modo similar al que hacíamos con el coeficiente de C, pero ahora en vez de 12 categorías tenemos 16. Y predictores, pues no tengo un único predictor, sino que hay 8 posibles predictores basados en píxel. ¿Cuáles son esos predictores? Pues si el píxel es X, llamamos A, C, B a los que le rodean y hay 8 posibles predictores. El sistema, el estándar, elige el mejor predictor en función de cómo sean las relaciones entre A, B o C, y como resultado de esa predicción, bueno, pues obtengo ese residuo. ¿Cómo calculo el residuo? Bueno, pues de la misma forma. Calculo el par categoría amplitud. El primer valor del par, que es la categoría, lo calculo en función de ese valor del residuo. En función del valor del residuo, tengo una categoría que es el numerito que yo pongo aquí. Y amplitud, pues es directamente el propio valor del residuo en positivo o, si es en negativo, en complemento a 1, como hemos hecho anteriormente. Bueno, pues así es como funciona la arquitectura lossless de JPEG, no tiene más historia y espero que os haya quedado claro. Bien, con esto hemos acabado el tema. Aquí tenéis, como siempre, una bibliografía que podéis consultar para aquellos que queráis profundizar en esto. Y brevemente recordar qué es lo que hemos hecho hoy. Básicamente hemos visto dos estándares de imágenes médicas, de codificación de imágenes médicas, el JPEG LS y el JPEG en su variante JPEG Baseline y JPEG Lossless. Gracias por vuestra atención y cualquier duda, ya sabéis, me podéis contactar para hacérmela llegar. Un saludo.